Bueno, en el día de la fecha vamos a empezar a dar la clase de insuficiencia cardíaca, la primera parte, en el módulo de IC. Bien. Bueno, como definición, ¿sí? Insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, consecuencia del deterioro estructural y funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre, según el tratado del Brown en la última edición. Según la SAC, la define como un síndrome clínico que responde a la falla de la función de bomba del corazón, definida como la incapacidad para mantener una adecuada circulación acorde a los requerimientos metabólicos del organismo en reposo y en esfuerzo, a pesar de las condiciones de llenado adecuadas o a hacer las expensas de la elevación de las presiones de llenado. También la clasifica, ¿sí? En avanzada o según el punto de corte de la FEI, ¿sí? En avanzada es aquella que persiste con los síntomas en una clase funcional 3-4, según la clasificación de la NIJA, a pesar de un tratamiento médico óptimo y completo, o sea, teniendo en cuenta beta-bloqueantes, los AMIs, los antagonistas de aldosterona, los diuréticos, con un deterioro grave de la función ventricular. La IC avanzada tiene un riesgo de muerte anual del 35%. En cuanto al punto de corte de la FEI, también la clasifica en reducida, preservada, eyección en parámetros limítrofes o mejorada, ¿sí? Cuando hablamos de reducida hablamos de una FEI menor del 40, cuando hablamos de preservada hablamos de una FEI de mayor del 50, en parámetros limítrofes entre 40 y 49 de la función del BI, y mejorada es aquella que tiene que tenía una función de menos del 40 que mejoró a mayor del 40%. La ESC la clasifica, la define como un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, ¿sí? Como disnea, fatiga, edema, que pueden ir acompañados de signos como incurtación yugular, crepitantes o edema, causados por una anomalía estructural o funcional que produce una reducción del gasto o elevación de presiones de llenado, en reposo o en estrés. También la clasifica, según la FEI, como reducida, moderado o conservada. Lo que define también es que en la conservada da una FEI de mayor del 50, con péptido natriurético elevado, y criterios adicionales con alteraciones de la función estructural, ¿sí? Ya sea una aurícula en diámetros aumentados o una hipertrofia del BI, y disfunción diastólica, ¿sí? Bueno, esos son medidas a nivel del ecocardio. En cuanto a la mejorada, va de 40 a 50, también con un péptido elevado y también alteraciones estructurales y una disfunción diastólica, y reducida con una función menor del 40%. Siempre estos síntomas tienen que estar demostrados en un paciente con función diastólica, ¿no? Bien, en cuanto a la AJA, en el 2013, una de las primeras guías la definió como un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre, y como signos y síntomas da a conocer manifestaciones, ¿sí? Que tengan que ver con la disnea y la fatiga, que limiten la tolerancia al ejercicio, la retención de líquidos, pudiendo provocar congestión tanto pulmonar, esplácnica o el edema. Y también la clasifica según la FEI con una función de eyección reducida, menor del 40%, conservada o preservada mayor al 50%, limítrofe entre 41 y 49, y mejorada también, con una función mayor al 40%, con recuperación. Bueno, estas son las definiciones, ¿sí? que se han dado según la FEI del BI, en el que vemos que la SAC también la define, igual que la ESC, con una reducida menor del 40%, al igual que las guías de la American College y de la American Heart, y limítrofe entre 40 y 49, y preservada mayor del 50. Bueno, después la clasificamos, ¿sí? A la insuficiencia cardíaca según estadios, ¿sí? Estadio A son los factores de riesgo, estadio B es un paciente que está asintomático con daño estructural, estadio C, que ya tiene daño estructural y sintomático, por lo tanto ahí ya también la clasificamos según la clase funcional, ¿sí? En grado 1, 2, 3 y 4, según el grado de disnea,
disnea al reposo en grado 4 y con disnea leves esfuerzos. Y por último, en el estadio D de la clasificación ya es cuando el paciente requiere trasplante cardíaco. Ya los síntomas son marcados al reposo y son resistentes al tratamiento. Bueno. En cuanto a la epidemiología, este es un artículo que sacó la Federación Argentina de Cardiología en el año 2020. Habla de que la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública que afecta a 26 millones de personas en el mundo, y se estima que desde los 40 años, 1 de cada 5 personas presentará insuficiencia cardíaca, con aumento de la prevalencia a medida que aumenta el envejecimiento de la población, ¿sí? Ya que a mayor envejecimiento de la población, mayor incidencia de la insuficiencia cardíaca. En la Argentina es la primera causa de muerte, ¿sí? Superando tanto la cardiopatía isquémica, cardiovascular, la hipertensión. Y esta estadística se sacó en el año 2018. También es la principal causa de admisión en mayores de 65 años, y la tasa de rehospitalización a los 6 meses entre el 25 y el 30%, con una mortalidad anual del 30%. En cuanto a la prevalencia, según los datos europeos, se sitúa entre el 1 y el 2% de la población adulta en países desarrollados, y aumenta en el 10% en la población de mayores de 70 años. Los mayores de 65 se han atendido 1 de cada 6, sin saberlo, por disnea durante el ejercicio, o sea que está subdiagnosticada. En mayores de 65 de años, en la población masculina llega al 33%, en la población femenina al 28%, y los pacientes con fracción de proyección conservada llega del 22 al 73%, ¿sí? Dependiendo de si van a la atención primaria, al hospital, según también el año de la publicación, el sexo, bueno, esos son datos indistintos. En cuanto a la Argentina, en el 2019, en junio, la Federación Argentina lanzó una especie de campaña, ¿sí? Ya que a título la Argentina, la insuficiencia cardíaca mataba a 30.000 personas por año, en varias publicaciones se vio reflejada esta cifra, por lo que se tomaron datos, ¿sí? de varias estadísticas de Argentina, en el que se determinó que la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años era por insuficiencia cardíaca, delante de las enfermedades respiratorias y del cáncer. También a 30 días, los mayores de 65 se rehospitalizaban, ¿sí? Tras el alta, 1 de cada 4, y que 1 de cada 4 pacientes a los 90 días, también post-alta, presentaba la rehospitalización. Después, el 8% de las personas con insuficiencia cardíaca morían durante la hospitalización, y el 30% dentro de los 90 días post-alta. Dentro del primer año del diagnóstico morían 1 de 4 personas, y el 50% de los pacientes en el lapso de 5 años después del diagnóstico. Bien, bueno, como dijimos, 64 millones de personas se ven afectadas por insuficiencia cardíaca en todo el mundo, y dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico, el 50% de la población morirá. Bueno, es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años, que 1 de cada 5 desarrollará insuficiencia cardíaca. En cuanto a la supervivencia, se mostró en un estudio, ¿sí? En Escocia, que la tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca era más alta que algunos tumores malignos, como el de vejiga, el de mama, el de útero, el de próstata. El de pulmón es el que demostró estar, digamos, la supervivencia de la insuficiencia fue mayor que la del cáncer de pulmón, pero después el resto estaba por encima. En cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca, en cuanto al sexo, las mujeres, ¿sí? A mayor edad tienen más prevalencia e incidencia, ya que también hay mayor esperanza de vida en las mujeres,
¿sí? En Europa oscila entre el 0,4 al 2% la prevalencia en insuficiencia cardíaca asintomática. En Estados Unidos, el 2,5 millones de las personas presentan insuficiencia cardíaca, y se calcula que en el 2030 la prevalencia aumentará el 25% respecto a las actuales. También se vio en otro estudio, ¿sí? En el Multi-Ethnic Study Aterosclerosis y en el MESA, que en la población en Estados Unidos, los negros presentaban más riesgo de presentar IC que la población seguida de hispanos, blancos y chinos. Esto en Estados Unidos. Bueno, en cuanto a la historia natural, a medida que la insuficiencia cardíaca va progresando, a medida que se presentan episodios de reagudizaciones, ¿sí? Por eso es importante el manejo tanto ambulatorio como en las internaciones, ¿sí? Para evitarlas. Bueno, el ARGENIC es un registro argentino. Este registro se tomó una corte a 30 días después del alta, ¿sí? Esta fue publicada en abril del 2020, el año pasado, en el que como conclusiones se vio que la tasa de mortalidad intrahospitalaria fue el 7,9%, ¿sí? Con el 6% de causas cardiovasculares. El 88% de la población egresada alcanzó un seguimiento a 30 días solamente, y las de esa tasa tuvieron una reinternación en 16,7%, con una mortalidad del 6%. Durante el seguimiento, el 53% no accedió a la consulta dentro de los 30 días, ¿sí? Y tuvieron mayor incidencia de reinternaciones, ¿sí? Del 21%, versus los que siguieron con cardiólogos o clínicos, con clínicos tuvieron unas reinternaciones del 12% y con cardiólogos del 9%. O sea, la importancia del seguimiento afecta no solamente las reinternaciones, sino también la mortalidad. Bien. En cuanto a los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, el principal es la enfermedad coronaria, ¿sí? La hipertensión, la diabetes, la obesidad y la cardiopatía, otras como el tabaquismo, la cardiopatía congénita, el síndrome de hipopnea obstructiva del sueño, ¿sí? La causa genética es alrededor, estimada del 30 al 40%, y los antiinflamatorios y los antineoplásicos también aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca. Bueno, como causas, ¿sí? La enfermedad isquémica, el abuso de sustancias como daño tóxico, relación a las infecciones, ¿sí? También, por ejemplo, las espiroquetas, el HIV, el Chagas, ¿sí? En relación a la oncología, tanto las metástasis o las infiltrativas como la amiloidosis, las alteraciones metabólicas, tanto las hormonales, por ejemplo, a nivel de lo que es la tiroides, ¿sí? Tanto también en el embarazo, en deficiencias nutricionales, y alteraciones genéticas, principalmente la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, ¿sí? También está la displásica, la no compacta. Bueno, la hipertensión, ¿sí? Las valvulopatías, ¿sí? Y de origen arritmogénico. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, ¿sí? Los típicos son la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, y los signos, la incurvación yugular, el reflejo hepatoyugular, el tercer ruido, ¿sí? Menos específicos, tenemos la oligoanuria, el soplo cardíaco, la taquicardia, el pulso irregular, ¿sí? Las palpitaciones. Bueno, en cuanto a los criterios, se establecen criterios mayores y criterios menores, ¿sí? En cuanto a los síntomas, tenemos la disnea paroxística nocturna como criterio mayor, la presión venosa aumentada, ¿sí? La incurvitación yugular, el reflejo hepatoyugular, los obstructores crepitantes, el galope del tercer ruido, el edema de pulmón, la cardiomegalia, y en ambos tenemos la pérdida de peso más de 4 kilos después del tratamiento. Como menores tenemos la disnea de esfuerzo, la tos nocturna, el edema malleolar, el edema de tobillos, la hepatomegalia, la taquicardia mayor a 120 y el derrame pleural.
con 2 criterios mayores hacemos el diagnóstico, o un criterio mayor y 2 menores, ¿sí? Tienen que ser validados estos criterios como causas de insuficiencia, ¿no? Excluido de otras causas. En cuanto a los criterios de Boston, el máximo es de 4 puntos, ¿sí? Tenemos a nivel de la historia clínica, la disnea al subir escaleras, al caminar, eso en 2 puntos. La disnea paroxística nocturna de 3, la disnea en reposo de 4. La ortopnea de 4, al examen físico vemos estertores crepitantes de 1 punto, mayores que basales 2 puntos, una taquicardia mayor a 90, un tercer ruido 3 puntos, y la ingurgitación más la hepatomegalia o edemas de 3 puntos. Después tenemos signos de redistribución vascular, que son 2 puntos, eso lo evaluamos también a nivel de la placa de tórax, edema de 3, derrame pleural de 3, edema alveolar de 4, y una cardiomegalia con un índice cardiotorácico mayor de 5 de 3 puntos. Cuando tomamos el diagnóstico como de certeza, cuando sumamos, ¿sí?, cada una de estas, de estas 3 escaleras, ¿sí?, entre 8 y 12 puntos, es posible el diagnóstico cuando suman 5 a 7 puntos, y es improbable cuando suma menos de 4 puntos. Bueno, en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos clínicos, en cuanto a los signos, tenemos que una PVC mayor a una presión venosa yugular mayor a 12 milímetros de mercurio, tenemos una especificidad del 65% y sensibilidad del 65%. En cuanto a la ortopnea, tenemos una alta sensibilidad pero una baja especificidad del 25%. En cuanto al tercer ruido, tenemos una sensibilidad del 62, pero una especificidad del 62 y del 32. Y la hepatomegalia tiene una baja sensibilidad de 15, pero una alta especificidad de 93. Bueno, en cuanto al algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, en un contexto no agudo, ¿sí? Primero hay que sospechar la insuficiencia cardíaca. Eso lo hacemos evaluando una historia clínica, ¿sí?, recolectando datos de él, si tiene antecedentes coronarios, ¿sí?, de infartos, revascularización, historia previa de hipertensión, exposición a fármacos cardiotóxicos, uso de diuréticos, ¿sí?, si tiene algún síntoma, ¿sí? La exploración física, ¿sí?, en cuanto si vemos un R3, crepitantes, ingurgitación, bien, y se le hace un electro, ¿sí? El electro es sistemático, ¿sí?, ya que nos ayuda también al diagnóstico. También se recomienda para descartar, ¿sí?, pero no para establecer el diagnóstico, punto de corte del péptido natriurético, ¿sí?, mayor a 125, el NT-proBNP, y el BNP mayor a 35. Si todo esto le hacemos también un ecocardiograma, ya confirmamos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o sea, es con el eco transtorácico que hacemos diagnóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien. Y esto es lo que la American College y la American Heart indica, ¿sí?, en clase 1 al péptido natriurético para tanto diagnóstico, pronóstico y estratificación, en aquellos que tengan ya un estadio de grado C y D de la American College o de la AJA, o que estén rebudizados o hospitalizados, ¿sí? En cambio, las contraindica ya otro tipo de marcadores, ¿sí?, como la troponina, para hacer el diagnóstico. Bueno, eso es todo.